noche cualquiera, Hugo y Marco, amigos de toda la vida, se encontraban en el pequeño apartamento de Hugo, rodeados de latas de cerveza y los destellos de luces de su consola de videojuegos. Llevaban horas jugando, riendo y soltando bromas. A medida que la madrugada avanzaba y el alcohol nublaba un poco su juicio, la conversación tomó un giro extraño, como suele pasar en esas noches largas. «Oye, ¿te imaginas qué pasaría si uno de los dos muriera?», preguntó Hugo, soltando una carcajada entre palabras. «Seguro volvería para asustarte, bro». Marco sonrió, pero había algo más en sus ojos, una sombra de seriedad. «Pues yo también lo haría. Nos prometemos que si uno muere, el otro tiene que venir a visitar, aunque sea como un fantasma», respondió, mientras alzaba su cerveza. Ambos se rieron. Era solo una broma. El ambiente era ligero. Las palabras parecían inofensivas, pero esa noche se selló una promesa que iba mucho más allá de lo que imaginaron. 2 semanas después, la tragedia golpeó con crueldad. Marco y sus padres fallecieron en un accidente automovilístico, un hecho que sacudió a toda la comunidad, pero sobre todo a Hugo. En el funeral, el peso del dolor lo mantenía en una nube densa de confusión. Amigos y familiares lloraban alrededor del ataúd cerrado, pero él se mantenía en silencio, incapaz de procesar lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras las palabras de condolencia se perdían en el aire, Hugo empezó a notar algo extraño. Sentía una mirada fija en él, como si alguien lo estuviera observando desde el fondo de la sala. Miró a su alrededor, y aunque no había nadie, algo lo inquietaba. Luego, justo al borde de su visión, por el rabillo del ojo, creyó ver una figura familiar. Era imposible. Se giró de golpe, pero no había nadie allí. Respiró profundamente. Intentó convencerse de que era solo el dolor jugando con su mente. Días después, la casa de Hugo, normalmente acogedora, se volvió insoportable. Las risas y las largas conversaciones con Marco se habían evaporado. Cada rincón le recordaba a su amigo, y el vacío que sentía parecía ahogarlo. Sin saber más qué hacer, una noche decidió salir a caminar para despejar su cabeza. No podía soportar estar solo en el apartamento, así que tomó su chaqueta y salió hacia el parque cercano, esperando que el aire fresco le ayudara a calmarse. El parque estaba completamente desierto. A esas horas de la noche, las luces parpadeaban de vez en cuando, como si fallaran por falta de mantenimiento, y un aire frío recorrió su cuerpo. Mientras caminaba, Hugo no pudo evitar que su mente regresara a esa conversación que tuvo con Marco, la promesa que hicieron, esa broma estúpida sobre visitarse después de morir, resonaba en su cabeza con una intensidad incómoda. De repente, a lo lejos vio una sombra, inmóvil, oscura, apenas visible entre los árboles. La figura no se movía, pero estaba claramente mirando hacia él. El corazón de Hugo se aceleró. Intentó convencerse de que era solo alguien más en el parque, pero había algo en esa silueta que no era normal. Un escalofrío recorrió su espalda. La sombra permanecía quieta, pero no apartaba la vista de él. A cada segundo que pasaba, Hugo sentía una presencia creciente a su alrededor, una presión invisible que lo hacía difícil respirar. Las luces del parque comenzaron a parpadear de nuevo y el sonido del silencio fue interrumpido por un chirrido. Uno de los columpios, justo al otro extremo del parque, empezó a moverse lentamente. El crujido de las cadenas se hizo cada vez más fuerte, y aunque no había viento, el columpio oscilaba como si alguien invisible
estuviera balanceándose en él. Hugo, paralizado por el miedo, susurró el nombre de su amigo: Marco. El columpio se detuvo por un segundo, como si la sombra lo hubiese escuchado. El silencio se hizo pesado, pero de repente, el columpio empezó a moverse violentamente, como si una fuerza invisible lo empujara con rabia. Las cadenas rechinaban con tal intensidad que cortaban el aire nocturno, y Hugo, con el corazón desbocado, no lo pensó dos veces y corrió. Corrió hacia su casa mientras sentía la mirada de la sombra, persiguiéndolo, acechándolo. A pesar de no ver claramente a la entidad detrás de él, sabía que estaba ahí. Lo sentía en el frío que recorría su espalda, en el temor que lo empujaba a moverse más rápido. Llegó a su casa jadeando, cerró la puerta de golpe y se aseguró de echar todos los cerrojos. La sombra no volvió a aparecer esa noche, pero la sensación de ser observado no lo abandonó. A la mañana siguiente, Hugo se despertó con la cabeza confusa. Sus padres ya se habían ido al trabajo. Revisó el reloj. Eran las 11 de la mañana. Se le hizo extraño, porque sus padres entraban a trabajar a las 9. Aún adormilado, escuchó un suave golpe en la puerta de su habitación. Hugo, baja a desayunar, dijo la voz de su madre, pero algo en el tono era distinto. No había dulzura, sino una urgencia, como si algo apremiante lo motivara. Frunciendo el ceño, se levantó de la cama. Volvió a escuchar la voz de su madre, y esta vez los pasos bajando de las escaleras hacia la cocina. Algo no cuadraba. Su mente trató de buscar una explicación lógica mientras bajaba las escaleras, pero el aire se sentía pesado de nuevo, como aquella noche en el parque. Entró en la cocina y estaba vacía. No había rastro de sus padres, solo un plato en la mesa, vacío, y una nota en el centro. El corazón de Hugo se aceleró mientras se acercaba a la mesa y tomaba el papel con las manos temblorosas. Y la nota decía: prometí visitarte, decía la nota. El terror lo embargó de inmediato, como si todo el aire se hubiese escapado de la habitación. Giró la cabeza lentamente hacia el rincón más oscuro de la cocina, y ahí estaba, la misma sombra de la noche anterior, alta, delgada, con esos ojos vacíos que lo miraban fijamente. La figura no se movía, pero su presencia llenaba el espacio, drenando todo el calor y esperanza. Hugo gritó, retrocediendo torpemente hacia las escaleras. Se encerró en su habitación, asegurando la puerta con el seguro mientras su respiración se volvía errática. Sus manos temblaban sin control. Se agachó junto a la puerta, sintiendo que todo lo que ocurría no podía ser real. No era más que su mente destrozada por el dolor, distorsionada por la pérdida de su mejor amigo. Pero entonces escuchó los golpes, primero suave, luego más insistentes. Alguien o algo estaba tocando la puerta de su habitación. Hugo, susurró una voz baja, casi imperceptible, pero claramente familiar. Las lágrimas corrían por su rostro, mientras los golpes volvían más violentos, la perilla agitándose como si alguien intentara abrir desde el otro lado. Con desesperación, el eco de las promesas bromistas que habían hecho esa noche no dejaban de resonar en su mente. Prometemos visitarnos si uno de los dos muere. De repente, todo quedó en silencio. Los golpes cesaron y la perilla dejó de moverse. Hugo, temblando, no se atrevió a abrir la puerta. Se quedó en cuclillas, apoyando contra la madera fría, esperando que todo terminara.
Pero el verdadero horror no estaba detrás de la puerta. Sintió algo más. El aire en la habitación se volvió denso, frío. Lentamente levantó la mirada hacia el espejo de la pared opuesta. Ahí estaba, la sombra de Marco, ahora claramente visible, parada detrás de él, tan cerca que casi podía sentir su respiración en la nuca. Hugo no pudo moverse. El reflejo en el espejo mostraba lo que él no quería creer. La promesa que hicieron no fue una broma, no para Marco. El susurro final, apenas audible, heló su sangre. No estoy solo. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. Estaré subiendo videos 4 días a la semana: martes, jueves, viernes y sábados. No te pierdas los próximos videos. Si quieres que tus relatos o historias aparezcan en el canal, mándalos a nuestro correo de relatos, relatoselarcanista@gmail.com. Deja que tu creatividad de horror nos sorprenda o tus vivencias nos impacten. Nos vemos en una próxima historia o relatos.